Hola, en este momento vamos a compartir prácticamente 30 minutos de nuestra vida para poder hablar sobre ciertos temas que son importantes para el desarrollo personal e integral de los estudiantes, de los individuos y también de las personas en general. El tema de hoy se llama ser proactivo y vamos a definir antes que nada primero, el antónimo de ser proactivo, que es ser reactivo. Ser proactivo es ocuparme de, con una buena disposición y una buena actitud, y ser reactivo es reaccionar emocionalmente ante los estímulos que recibo del exterior y tener un mal manejo de mis emociones en función de cómo me comporto dentro de la sociedad, dentro de un grupo, dentro de mi familia o dentro del área donde me estoy desenvolviendo. Muy bien, las personas proactivas toman decisiones en base a sus valores. Son conscientes de que no pueden controlar todo lo que sucede, pero sí lo que hacen al respecto de lo que sucede. Son calmados, son frescos, son tranquilos y ejercen su propio autocontrol. Yo ejerzo el control sobre la situación que se está dando, no importa qué tan fatídica pueda ser, yo puedo decidir cómo reaccionar ante esta. Muy bien, las personas proactivas regularmente siempre dan un poco más de sí mismo. Se les puede pedir algo y siempre van a dar un poco más. Imagínense que en este momento a usted se le ha asignado una tarea que es sumamente importante en el curso de Psicología General y usted está desarrollando qué es la personalidad, el carácter y el temperamento, y ha copiado sus conceptos y todo lo que usted necesita. Sin embargo, cuando usted proactivo dice, bueno, pero voy a buscar un poco más, cómo sucede tal cosa, cómo influyen las leyes, por ejemplo, de Mendel, de Mendel en lo que es la genética y en todo lo que sucede en nuestro desarrollo como individuos, cómo es que los jóvenes reaccionan ante diferentes estímulos de agresividad, de emoción, de alegría, de regocijo, o cómo es que también se reacciona ante un desafío mayor, como por ejemplo un accidente de moto, un accidente vehicular, una enfermedad incurable de uno de los miembros de la familia, y cómo puedo yo ejercer mi autocontrol y decir, no, vamos a analizar primero cómo está esta situación, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que entiendo que está sucediendo. Si hay algo que yo no entienda o de lo que tenga dudas, pregunto para poder hacer las cosas de manera adecuada, eficaz y eficientemente, que es muy diferente. Y entonces ya con la vista puesta en lo que queremos desarrollar, entonces ya entendemos las necesidades que tenemos para construir la tarea, el deber, enfrentar el desafío o entender, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Aún en esas situaciones uno puede ejercer su proactividad. Sin embargo, si usted es reactivo, ¿qué va a suceder? Va a reaccionar nada más emocionalmente sobre las cosas que sucedan en su vida. Si lo insultan, insulta. Si le gritan, grita. No reacciona de manera adecuada y menos de manera asertiva. Solo imita las emociones del otro. ¿Y qué sucede entonces en este contexto? Usted está dándole el control remoto de su vida a alguien más. No está usted ejecutando lo que usted quiere ver, lo que usted quiere oír y lo que usted quiere hacer, sino solo está esperando que otro individuo reaccione por usted. Y si reaccionan mal y usted reacciona de la misma manera, pues qué complicación. Imagínese, no está siendo usted asertivo y mucho menos proactivo. Las personas proactivas siempre tienen la capacidad de mirar desde fuera el asunto, poder analizar lo que está sucediendo, tomarlo, hacerlo suyo y luego actuar. Pero actuar, no reaccionar en función de. Muy bien, por ejemplo, yo les pongo una escena en este momento en las que ustedes tienen un grupo de amigas, pero lo voy a decir así de manera cruda, no con la función de agredir de ninguna manera, sino para que ustedes entiendan el contexto. Por ejemplo, tienen ustedes una amiga que es un poquito hipócrita, que tiene dobleces, que critica de ustedes tras de sí, y está hablando mal de ustedes con sus otros compañeros y diciendo cosas que no son ciertas y cosas también que pues se manejaban solo entre ustedes dos.
¿Cómo reaccionaría una persona proactiva? Decide hablar con la amiga y le pregunta qué es lo que está sucediendo o por qué razón está ella hablando de usted de manera así escondida, creando una especie de chisme o de malentendido. Y le dice qué le molestó y por qué. Y si le causó dolor, también se lo expresa, porque es importante que usted saque lo que siente y que usted pueda decirle a la otra persona, sin dañar y sin mala intención, por qué usted se está sintiendo mal al respecto. Eso lo haría una persona proactiva. Sin embargo, si usted es una persona reactiva, y ahí va el autoanálisis ya implícito, por ejemplo, usted va a decir, le voy a decir a la cara 2, 3 verdades. Entonces ya van a sacarse ustedes, como se dice vulgarmente, sus trapitos al sol, porque usted ya está reaccionando a la intención de su amiga. Quizá usted llegue a querer pegarle y a insultarla, o el caso contrario es que usted llegue a deprimirse y a encerrarse en usted misma y decir, no, lo que pasa es que mis amigos están hablando de mal de mí y yo no me siento bien con eso y me siento incómoda y me siento frustrada y esto para mí no es funcional y entonces ya no quiero ir a la escuela, no quiero ir al colegio, no quiero salir con mis amigos porque a lo mejor todos están en complot contra mí y yo sufro por eso. Esa es una persona reactiva, le estoy dando a alguien más el poder de que decida por mí lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, lo que ellos analizan sobre mí, cuando en realidad el poder es exclusivamente mío, porque yo decido quién soy, para dónde voy, qué tengo y cómo uso mis herramientas para poder enfrentarme al mundo. Muy bien. Hay maneras en las que uno debe escuchar su propio lenguaje. Por ejemplo, como en este momento que a mí me toca grabar la clase y me toca escuchar mi timbre de voz, el tono que estoy utilizando, si llego a necesitar micrófono o no, el cuidar el ambiente en el que estoy para que no hayan ruidos externos que nos interrumpan o que los distraigan, evitar los distractores, pero también poner diferentes escenarios para que ustedes se sientan compelidos a escuchar el tema, a tomar sus anotaciones, a solucionar, la evaluación que viene dentro de, y luego también hacer un autoanálisis y decir, bueno, yo sabía algo de esto, sabía algo de la proactividad y también de ser reactivos. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me considero? ¿En qué cosas debo mejorar? Muy bien, cuando hablamos de escuchar su propio lenguaje, como en el ejemplo que les ponía que me sucede a mí, es que yo observo mi lenguaje corporal y mi lenguaje corporal es muy fluido, no solo porque yo uso mis manos, mis ojos, mis cejas, mis gestos, me río, me repliego, me pongo seria. Ese es mi lenguaje corporal. Lo que no expreso con palabras lo expreso con gestos, con miradas, con actitudes. Entonces usted debe analizar también su lenguaje corporal. Haga el intento, grábese en un video y luego obsérvese. En algunas ocasiones yo me asusto del tamaño en el que puedo abrir los ojos a la hora de estar explicando algo, pero es parte de las características de mi personalidad. Entonces, hay personas reactivas que, por ejemplo, cuando usted les dice, fíjese que cuando usted está sentado en determinado momento empieza a hacer caras y empieza a hacer gestos y empieza a hacer bocas y ojos. Y eso es inadecuado, más para su edad si usted es adolescente. Y entonces, ¿qué sucede? Se enojan y dicen, eso no es cierto. Yo no estoy haciendo caras, yo no estoy haciendo gestos, yo no estoy haciendo bocas. Eso es mentira, eso usted se lo inventó porque de plano le caigo mal. O responden de la siguiente manera, también siendo reactivos. Dicen, yo así nací y así me voy a morir, porque yo así soy y ¿qué me importa? No me da igual si le parece bien a los demás o no. Ojo, usted está siendo reactivo y está dándole el poder a la persona que estaba diciéndole lo que veía inadecuado, cuando en realidad el poder es suyo, decir, gracias, a lo mejor lo hago de manera inconsciente, pero voy a ser más cuidadoso en el asunto, porque quizás podría herir o lastimar susceptibilidades y no quiero eso, ¿verdad? Quiero sentirme cómodo con las personas que comparto y que las personas con las que convivo también puedan sentirse cómodas conmigo. Muy bien, otra reacción es, si mis amigos no fueran tan tontos, yo no tendría tantos problemas. Los reactivos tienden a echarle la culpa a alguien más. Si mis amigos no fueran tan tontos, yo no tendría tantos problemas. Pero, ¿quién en realidad se está buscando los problemas?
quienes están teniendo malas actitudes, probablemente sus amigos, sí. Entonces, ojo, puedo cambiar mi grupo de pertenencia, que es mi círculo social. Puedo cambiarlo por alguien que tenga menos líos. O puedo yo tomar mis propias decisiones y en función de mis valores y mis convicciones decir, no, lo siento, yo no soy capaz de participar en estas cuestiones porque no me agrada, porque no me siento cómodo y porque no estoy dispuesto a, ¿me entienden? Pongo en riesgo mi integridad, pongo en riesgo mis valores, pongo en riesgo mi respeto y pongo en riesgo la imagen personal que tengo frente a los demás. Y entonces usted debe ser cuidadoso de no ser reactivo al pensar y echarle la culpa a los demás. Es que mi jefe es el hostigador, es que mi mamá me fastidia, es que mi papá es controlador. Ojo, porque a usted le está echando la culpa a alguien más, usted se está proyectando en otro individuo, pero a lo mejor tiene que poner un vistacito en usted antes. ¿Por qué sucede que lo hostigan? O sea, que usted no hace las cosas y no cumple sus promesas. Por eso hay necesidad de recordárselas 1, 2, 3, 4 veces. ¿Por qué su papá es controlador? Porque usted es descuidado y es irresponsable. A lo mejor se le pidió que entrara a una hora y usted no entró a esa hora, o se le pidió que hiciera determinada tarea y usted tampoco la hizo. Entonces no es que los demás tengan la culpa, es básicamente que usted necesita hacer ajustes en su conducta. Entonces, no sea reactivo, no le eche la culpa a alguien más de cuestiones que usted está viviendo de forma personal. Y hay personas también reactivas que dicen, muchas gracias, con lo que me dijiste ya me echaste a perder el día, me arruinaste el día. ¡Cuánta victimización! ¿Qué plan de victimismo, de decir, yo soy la que sufro, yo soy la que se lamenta, yo soy a la que molestan, yo soy a la que reclaman, yo soy a la que le exigen? No, ponga atención en lo que usted está haciendo. Deje el victimismo para alguien más que tenga tiempo y esfuerzo para eso. Usted ocúpese. ¿Y de qué manera se va a ocupar? Pues siendo proactivo. Entonces, si alguien me dijo algo, pues, ok, entiendo tu punto, pero hasta ahí, es su punto, no tiene por qué convertirse en el suyo. Usted sigue teniendo sus puntos y usted debe seguir respetando sus decisiones y sus opiniones. Y no tiene por qué compartirlas el mundo entero. Las tiene usted, si las defiende porque usted cree que son adecuadas, pero también hay que tener cuidado. Muchas veces no son adecuadas y debemos aprender de los demás. Y es tan fácil poder decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Creo que no había entendido lo que me querías decir o no había entendido lo que estaba sintiendo. Y ahora que lo entiendo, voy a poner más esfuerzo en poder hacer las cosas de manera diferente. O puedo hacer también, decir, ¿sabes qué? Este es mi punto de vista, esta es mi decisión, yo puedo analizarlo y luego podemos comunicarnos o podemos tener una charla con respecto a esto, pero en este momento no lo estoy tomando tan bien. Déjame analizarlo y lo vamos a hablar de nuevo. No tiene por qué pelear, no tiene por qué reaccionar, no tiene por qué imitar las situaciones o las emociones de otra persona cuando usted siempre se conserva como usted mismo. No cambie, sea igual aquí que en Timbuktu, donde sea que esté parado, es usted con todos sus valores, con todos sus defectos, con todas las que tiene de buenas y de malas y las dificultades que usted puede convertir en puras fortalezas. Muy bien. ¿Le afecta a usted el virus de la victimitis? Dice. En algunos contextos la victimitis se propaga un poco más. No voy a hablar de ningún grupo social, pero por ejemplo suele suceder que dicen las personas, porque soy mujer me tratan así, porque soy mujer soy discriminada. A lo mejor me estoy autodiscriminando. Podría suceder eso, yo no me he dado cuenta que la que se discrimina soy yo misma, solita, de manera inconsciente, y pienso que los demás lo están haciendo, pero suele no ser así, sino que soy yo misma la que está haciéndose a un lado porque me estoy victimizando y entonces estoy enfrascándome en eso y sintiendo que soy yo la que sufre cuando no me doy cuenta que hay mucha más gente a mi alrededor con sus desafíos, con sus bondades, con sus virtudes, con sus propias cruces para cargar. Entonces hay que ponerle atención a esta cuestión. No debo victimizarme yo mismo, ¿verdad? Es que por mi color de piel me tratan así.
Es que porque soy latino me tratan así. Es que porque mi cultura me tratan así. Es porque yo soy pobre me tratan así. Es porque yo no tengo ropa bonita que me tratan así. Ojo, ahí hay mucha victimización y hay también una cuestión de inconsciente o a lo mejor consciente con alguna intención de poder separarse y de decir que usted está sufriendo cuando en realidad usted se está ocasionando este tipo de situaciones. Muy bien, como soy joven, por eso no me ponen atención. Como tengo muy poca edad, por eso es que no me toman en cuenta. Como yo soy chaparro, soy pequeño de estatura, por eso es que no tengo las mismas oportunidades que los más altos. Y los más altos podrían decir, es que como soy muy alto, por eso es que no me toman atención o no me ponen atención. También hay que ponerle un ojito a eso, porque entonces usted inconsciente o conscientemente se está autodiscriminando. No necesita que nadie más lo haga, lo está haciendo usted solo y eso solo va a redundar en daño para usted. Los reactivos, ¿cuáles son sus modos de actuar? Se ofenden fácilmente, siempre. Buscan a alguien a quien culpar. Nunca tienen la culpa. La culpa es de alguien más. Esperan a que las cosas sucedan. Fíjese, se sientan a esperar. No, pero si es que eso iba a pasar, entonces que pase, ¿verdad? Pero se quedan cómodamente esperando. Sin embargo, los proactivos, dice, piensan antes de actuar. Voy a hacer esto, pero no quiero molestar a nadie, no quiero ofender a nadie, entonces voy a ser cuidadoso con mis actos, mis palabras e incluso con mis pensamientos para tener el cuidado y tener una socialización mucho más adecuada y mucho más comodidad en mi entorno. Y también toman la responsabilidad. No estoy culpando a los demás, sino, sí, se quebró la jarra del agua. Ok, sí, fui yo, lo siento, no fue mi intención. No, es que fue mi hermano, yo no lo hice, yo no tuve nada que ver, no. Fui yo, lo siento, voy a tratar de ser más cuidadoso y a lo mejor podría reponerla, ¿verdad? Entonces, podría usted ayudar en función de lo que usted dañó, pero tomar la responsabilidad que le corresponde, no la responsabilidad de otros, no si alguien rompió la jarra, decir usted, no, sí, yo fui. No hay necesidad, solo sea honesto, íntegro y sea totalmente adecuado y responsable y diga, no, lo hice yo, fue mi situación, entonces yo estoy dispuesto a poner más cuidado en lo que hago. Muy bien. Y los proactivos no están esperando a que las cosas sucedan, buscan que las cosas sucedan, hacen que las cosas pasen. Son más emprendedores, son más atrevidos en función de lograr lo que se espera. Es que nunca nadie había hecho un trabajo como este. Pues no importa, yo creé un trabajo nuevo, lo hice de mejor manera. Esa era mi intención, le puse todas mis ganas y todo lo que yo quería plasmar en él y espero que sea reconocido si estamos hablando de una tarea escolar. Y entonces yo solo puedo después hablar con el maestro si no recibí la nota que esperaba, con el docente y decirle, mire, yo esperaba un poco más porque yo puse mi esfuerzo, yo pinté, yo decoré, yo hice todas estas situaciones en función de aprender un poco más, pero no recibí la calificación que esperaba. Me gustaría saber en algún momento por qué, ¿verdad? ¿Por qué es que no la recibí? Pero entonces los proactivos hacen que las cosas pasen, no esperan a que las cosas sucedan y se sientan a esperar. Muy bien. Pagar el precio de ser proactivo básicamente es, hay cosas que no podemos cambiar, pero sí cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Y entonces este es un buen momento para que hablemos de una persona que se llamaba Helen Keller. Yo no sé si usted en algún momento ha tenido la oportunidad de escuchar acerca de Helen Keller. Miren, les estoy dando un espacito al osito ahí para que se vea también. Si han tenido la oportunidad de escuchar acerca de Helen Keller, ella era una niña estadounidense que nació más o menos en la época de los 50 y el problema fue que nació ciega, sorda y por lo tanto muda. Y su comunicación con el exterior era muy poca, porque era un problema bastante grande poder interactuar con Helen.
al no tener la vista, ella no podía observar qué estaba sucediendo. Cuando a nosotros nos falta una capacidad en uno de nuestros 5 sentidos, hay otro que entra en acción y se desarrolla mucho más ampliamente. Por ejemplo, alguien que pierde la vista, entonces cuando pierde la vista su oído se agudiza. Alguien que pierde el oído pues está más atento con su vista y a la interacción. Y así, en diferentes situaciones es otro el sentido que viene a tomar el lugar y se desarrolla un poco más. Pero en el caso de Helen Keller, ella era ciega, sorda y muda. Y entonces casi que era como un animalito salvaje. Era un problema educarla, los papás ya no sabían qué hacer con ella. El hecho solo de bañarla y vestirla era una cosa tremenda porque pateaba, mordía, pegaba y cuánta cosa. Y como no podía expresar sus frustraciones y las cosas que ella sentía en función de no entender el entorno, entonces se escribieron a una academia. Y en esta academia se encargaban de personas, por ejemplo, ciegas o de personas sordas y les enseñaban cómo interactuar con su medio ambiente y sobre todo el lenguaje de señas. Y entonces, de repente, reciben la visita de una de las maestras de esta escuela que se llega a la casa de Helen Keller a vivir. Ella iba a quedarse solo por unos cuantos meses en lo que entrenaba a Helen y lo que entrenaba a la familia para poder entenderse mutuamente. Y se dio cuenta que casi que vivía como salvaje, ¿verdad? No se le podía vestir, no sabía comer en la mesa, tenía arrebatos de cólera, momentos de ira en los que reaccionaba muy mal y peleaba y pataleaba y todas estas cuestiones. Y entonces de repente tuvo que sentarla y hacerle sentir quién era y permitir que Helen la oliera, porque como Helen no podía más que por tacto y olfato entender qué estaba sucediendo, entonces permitió que la tocara, que la palpara, que se diera cuenta quién era para reconocerla y conocerla. Y también permitió que la oliera para que Helen aprendiera que cada persona tenía un olor particular, que aprendiera el olor de su papá, de su mamá, de las personas que ayudaban en casa. Y entonces ella poco a poquito fue entendiendo. Miren, es bien curioso, si ustedes pueden buscar la película de la vida de Helen Keller, va a ser bastante entretenido para ustedes, pero la primera vez que ella necesitaba enseñarle a comer, se encierran en el comedor bajo llave porque Helen estaba lanzando platos, lanzando comida, estaba totalmente fuera de sí porque era precisamente una extraña a la que ella no le podía poner nombre porque no había aprendido cómo ponerle nombre ni a las personas ni a las cosas. Eso no había llegado en su forma de percibir, ¿verdad? Ella sentía agresión cuando la bañaban, cuando la vestían, cuando le daban de comer y se tenía que comer lo que no le gustaba porque pues lo que le quedaba era escupir. Entonces se encierran en el comedor y mientras vuelan platos, comida, pan y de todo, logra que la niña se siente y que entienda qué es un tenedor y para qué sirve y que entienda el espacio que hay del tenedor al plato y el espacio que habría del tenedor al vaso para tomar agua y que va a recibir alimento y va a recibir bebida solo en función de que ella aprenda y lo haga de manera calmada, que no reaccione, sino que accione, ¿me entienden? Y que aprenda a manejar su control de emociones y sus momentos de ira. Eso le cuesta un poco, casi que pasan todo el día encerradas. Helen está casi que muriéndose de hambre hasta que por fin entiende que debe separar la silla, que debe sentarse, que debe palpar el plato, el cubierto y entonces ya empieza a comer. Y a la maestra le va enseñando esas cuestiones. ¿Cómo comunicarse con Helen? Entonces ella, en el tacto de su brazo, de su mano, en esa sensibilidad, empieza a explicarle cómo son las letras. Y empieza precisamente por las vocales y le enseña, por ejemplo, esto es agua, pero Helen no puede escuchar. Entonces le pone y le dice agua en la mano. Entonces Helen ya entiende que eso es agua y que cuando quiera agua debe pedirla con las señas que ella está aprendiendo. Obviamente esto no es un trabajo sencillo, es un trabajo de meses, tanto así que la primera vez que le enseña dónde está la fuente y qué es el agua, la mete adentro de la fuente con todo y ropa. Los papás están asustados por los mecanismos de enseñanza, pero bueno, hoy en día eso ha cambiado mucho, han pasado muchas décadas ya de eso y esta mujer que llegó para ser la maestra de Helen Keller nunca se pudo ir de su lado,
porque le tomó un cariño muy especial a Helen. Los papás le pidieron que se quedara viviendo con ellos, se convirtió prácticamente en su maestra, le enseñó a leer, le enseñó a escribir, le enseñó a estar sentada a la mesa con sus papás, le enseñó a interactuar, le enseñó tantas cosas y la volvió tan integralmente funcional, que es lo que estamos buscando con ustedes que tienen sus sentidos todos completos y ustedes pueden entender qué está sucediendo. Y a tal grado que Helen fue a la universidad y se graduó de la universidad y fue reconocida como una de las más grandes activistas en función de los derechos de los discapacitados o de las personas que tenían necesidades diferentes a las de los demás, necesidades de atención, necesidades de educación. Ir a la universidad para ella fue un shock bastante grande, pero la maestra se fue con ella, le enseñó cómo funcionar más o menos en un apartamento, cómo vivir sola, cómo lavar su ropa, cómo cocinar, le enseñó cómo comunicarse, cómo pedir, cómo andar por la calle. En el campus en el que ella estudió, pues la gente la aprendió a conocer, tenía muy buenas notas y los demás decían, pero ¿cómo es posible? Tenemos nuestros 5 sentidos y vamos medio saliendo con los cursos. Y Helen, que está escribiendo en braille, porque sí tenía su tablita para braille para escribir y leer y estudiar, tiene mejores notas que nosotras. Y esta mujer daba unos discursos tremendos, aun cuando no podía hablar. Siempre tenía un intérprete y ella iba escribiendo sobre su intérprete lo que quería expresar. O en braille lo escribía y después lo comunicaba, pero se paraba al frente. No quiere decir que porque tenía un intérprete no iba a tomar y a posicionarse de lo que necesitaba y se paraba al frente y se dirigía hacia las personas y les explicaba qué era lo que quería y qué era lo que sentía respecto a. Y entonces logró mucho solo con conocerse a sí misma, con entender que ser reactivos no era funcional para ella ni para su vida y con tomar la decisión de aprender. Es que es tan sencillo como eso. Usted no necesita grandes cosas, solo necesita aprender y conocerse y entenderse y en función de eso brindarse lo que usted necesita, solicitarlo a los demás de manera adecuada y convivir de una manera pacífica, de una manera asertiva y de una manera tranquila. Porque todos los seres humanos siempre estamos en busca de la felicidad, pero la felicidad no es un chorro de agua constante, es un cuentagotas que ustedes van adquiriendo en la medida que ustedes interactúan con su medio, con las personas con las que conviven. Eso es determinante. Por favor, necesito que como tarea usted no olvide expresar en una hojita qué es ser proactivo, cuáles son las características de una persona proactiva, qué es ser reactivo, cuáles son las características de una persona reactiva. Esta sería la segunda. Y la tercera sería cómo me considero que sea yo, o sea, cómo considero que soy yo, si proactivo y reactivo. Y qué pienso hacer para mejorar. Si usted es proactivo, ¿cómo ser más proactivo? Si usted es reactivo, ¿cómo mejorar y volverse definitivamente proactivo? Entonces, no lo olvide. Helen Keller dijo en una ocasión, cuando le preguntaban qué sentía hacia Dios o qué sentía hacia el mundo, que le habían robado la oportunidad de interactuar, de ver un amanecer, de ver el color de las flores. Su maestra se lo relataba todo, el color, y le decía y le daba a oler y le hacía sentir y ella podía imaginar y crear sus constructos, no como imágenes mentales como las nuestras que tienen color, luz y todo, sino de una manera diferente. Pero cuando le preguntaron un día si no se sentía dolida con la vida, Helen contestó, se me dio mucho, así que no tengo tiempo para quejarme. Fíjese, una persona con tantas dificultades y adversidades dijo, se me dio mucho, no tengo tiempo para quejarme. Muy bien, le pido por favor que usted esta semana se convierta en un agente de cambio. ¿Qué es un agente de cambio? El que puede programar que las cosas sean diferentes, pero que sean siempre para mejor. Un agente de cambio es quien propone, quien realiza, quien activa, quien lidera, quien considera, quien ilumina a los demás con su conocimiento, con sus ideas, con su creatividad. Entonces, la tarea de esta semana es resolver ese pequeño cuestionario que va a ser de básicamente 3 preguntas y también el poder ser un agente de cambio. Y luego en la segunda mitad de su hojita usted va a escribir
¿Qué hice yo para ser un agente de cambio esta semana? Y a quienes impacté con mi vida, con mi conocimiento, con mis palabras y cómo les enseñé, cómo les transmití lo que yo aprendí y cómo lo comparto con el mundo para que el mundo también pueda enriquecerse de lo que yo tengo. Inténtelo y seguro lo va a lograr.